Buenos días a todos y a todas. Lo que yo les voy a presentar en un intento de colaborar con lo que ha expuesto Tere, para que quede un poquito más claro, es cómo yo me formo como acompañante terapéutico. Entonces voy a comenzar. Me inicio como acompañante a partir de un seminario que se desarrolló allá por 1992 en una clínica al sur de la ciudad. Esta es la Clínica Florida, está atrásito del Metro Coyoacán. Entonces se llamaba así. Era una clínica psiquiátrica conducida por una orden religiosa. Dicho seminario estaba a cargo de un psicoanalista dedicado al estudio y tratamiento de los pacientes psicóticos. Este psicoanalista fue uno de los pioneros que ya Tere mencionó, el doctor Alberto Montoya, perdón. Fue ahí donde inicié a enterarme del tema. Este seminario se desarrollaba los sábados por la mañana. Aproximadamente las sesiones duraban 3 horas. Ahí se hablaba de casos de psicosis, de sus síntomas, de paranoia, de delirio de persecución, de escuchar voces, de ver cosas inexistentes y aún más, escuché una frase que me causó impacto. En la psicosis, el inconsciente está a flor de piel, se decía. En ese entonces, la formación psicoanalítica con la que yo contaba era escasa. Como egresada del ENEP Iztacala, ahora FES Iztacala, mi formación era eminentemente conductual, aunque ya había tomado algunos cursos de psicoanálisis. Así que todo esto me sonaba un poco extraño. Tenía cierta idea de que el inconsciente freudiano se le podía notar por sus productos, deslices en el habla, actos fallidos, sueños, etc. Es decir, no tenía localización física en el cuerpo. Así que tener el inconsciente a flor de piel, ¿qué podría significar?, me preguntaba. Que sus productos no emergían de lo reprimido, sino en contacto directo con la literalidad del mundo. Así que había que tener cuidado con la literalidad de las palabras, pues esto podría producir un pasaje al acto. Esto me hizo suponer que según el caso, habrá que poner las palabras a resguardo. Pronto algunos compañeros de este seminario de acompañamiento fuimos convocados a ser acompañantes terapéuticos en un caso. Ahí me entero de que se diseña una intervención en equipo. Este equipo tratante lo formamos la analista del paciente, el psiquiatra a cargo y 5 acompañantes, quienes además de continuar en el seminario de los sábados, debíamos reunirnos una vez por semana para hablar del caso. Así, cada uno exponíamos nuestro sentir, hacer, dificultades y lo que se nos ocurriera respecto a nuestro encuentro con el paciente. Es decir, hacíamos un ejercicio de asociación libre. Este caso en particular fue muy interesante porque no solo era el paciente quien se analizaba, sino que varios integrantes de su familia lo hacían también, cada uno con su propio analista, de tal suerte que las juntas de trabajo nos reuníamos los 5 acompañantes, la analista, el psiquiatra del caso y los analistas de los familiares que habían aceptado analizarse, que eran la mamá, el papá y algunos de los hermanos. Pero eso no era todo. También había que ir a otro seminario, los jueves, sobre psicosis. Ahí el psicoanalista que lo conducía, el doctor Juan Carlos Pla, entrevistaba a los pacientes psicóticos, quienes a su vez eran tratados por los analistas que eran parte de este seminario. Yo nunca formé parte de este seminario, solo acudí cuando el entrevistado, que era mi paciente, que yo acompañaba, era entrevistado por el doctor Pla. Esta era una entrevista clínica en donde lo importante era dar lugar a la palabra del paciente.
En este caso se decidió que el paciente estuviera acompañado 2 turnos de 4 horas por día. Así que cada día tenía 2 acompañantes, uno por la mañana y otro por la tarde. Así que cada día tenía dos acompañantes, uno por la mañana y otro por la tarde. Yo lo acompañaba de 2 a 3 veces por semana. 2 días en que el paciente tenía su sesión de análisis, así que mi acompañamiento consistía en estar por él a su casa, hacer el viaje en transporte público, al consultorio de su analista y de ahí a una clase que tomaba de matemáticas. En el trayecto, a veces se le antojaba tomar una torta en un puesto callejero, y eso hacíamos. También pasábamos a descansar un poco a algún parque. A veces me contaba cosas como algunos sueños extraños. Otras veces iba muy serio y sin hablar. Otras más podía bromear conmigo y reírse. Realmente el problema para mí fue los fines de semana, que lo acompañaba en su casa, donde no mostraba ningún interés en que hiciéramos algo. Él se ocupaba de sus cosas, revisar sus cuadernos, de lo que estudiaba, y yo, pues, de intentar conversar o hacer algo con él y no lograrlo, me ponía a leer, dándome cuenta de que cuando yo no le veía, él miraba con interés lo que yo leía, es decir, no le era ajena, a pesar de que no quisiera comunicarse en ese momento conmigo. Después de un rato era evidente su necesidad de moverse. Empezaba a caminar de un lado a otro en su recámara donde él estaba. Entonces le proponía yo salir a caminar. Invariablemente aceptaba y salíamos a caminar en silencio. Para mí era difícil aguantar ese silencio y la manera abrupta en que el papá de mi paciente me abordaba. Su mamá molesta por ambas cosas, es decir, que su hijo se comunicara poco conmigo, y porque su marido intentaba acaparar mi atención, hizo que ella pidiera en repetidas ocasiones que yo fuera separada del equipo. Así pasó algún tiempo hasta que fue el mismo paciente quien empezó a pedir que me quitaran como acompañante. Esto nunca sucedió, sin embargo, después de algún tiempo, fue por decisión personal que yo dejé el caso. En este primer caso que participé, pude darme cuenta de la importancia de 2 cosas: el análisis personal y del trabajo en equipo. Al poder hablar de lo que ocurría y de lo que se sentía, liberaba la angustia, pudiendo tomar cierta distancia. Además, la posibilidad de intercambiar ideas acerca de lo que le ocurría al paciente y a la organización de su familia me hizo pensar en la psicosis en vivo y en directo, y no desde un manual psiquiátrico. Bueno, ahora voy a pasar a comentarles, una vez que se organiza una institución llamada Monte Albán, que es a donde pertenezco actualmente, cómo se organiza el trabajo ahí. Entonces, esta parte se llama acompañamiento terapéutico en la clínica psicoanalítica Monte Albán. Desde mi punto de vista, el espíritu de trabajo que priva en el centro de día, en Monte Albán, tiene su origen precisamente en el seminario de Juan Carlos Pla. En dicho seminario se propone una manera de abordar los casos de psicosis desde un marco teórico psicoanalítico, como lo comentó Tere. La apuesta a la subjetivación tendrá que ver con una idea de sujeto y su tratamiento. Es decir, en esta óptica se parte de que la persona a tratar hay un sujeto proclive a emerger y no un organismo por adiestrar. En el Centro Psicoanalítico Monte Albán trabajamos caso por caso. Se organiza un equipo tratante, el cual se reunirá las veces que sea necesario con el objetivo de articular las diferentes miradas respecto al paciente, lo cual se espera
sirva para diseñar un hilo conductor de la cura. A veces existe alguna imposibilidad de echar a andar un dispositivo tal cual se propone a los familiares o personas responsables del paciente que acuden a solicitar la atención, sea por algunos problemas técnicos, como por ejemplo, que el paciente llegue ya con un psiquiatra ajeno al centro. Ha ocurrido varias veces que el psiquiatra que está a cargo de un paciente sabe de nosotros, del Centro Psicoanalítico Monte Albán, y entonces envía al paciente, pero él no participa dentro del encuadre que nosotros decidimos para este dispositivo de trabajo. O bien porque la familia no acepte de principio participar de acuerdo a tal o cual disposición o sugerencia que le hacemos. Por ejemplo, les pedimos que la mamá entre a análisis, o el papá, o alguna persona, como en el caso en el recorrido que hice anteriormente, y pues no necesariamente van a acceder de buena manera, y pues obviamente que tampoco se les puede obligar. De tal manera que podemos decir que trabajamos con lo que hay y con lo que se puede. Por supuesto, habrá cosas inaceptables por parte del centro. Siempre hay un margen que permita acordar cómo se va a trabajar. En cuanto al hacer de los acompañantes y el paciente, se toman en cuenta en primer lugar los gustos, necesidades del paciente, tales como acompañarles a los lugares de su interés, como el cine, teatro, parques, cafés, lugares donde toma sus servicios médicos. Por lo general en el Centro Monte Albán toman su sesión de análisis, y luego también acompañarles si es que está en algún centro de trabajo o escuela. En el centro de día, de ahí de la Clínica Monte Albán, se organizan actividades de acuerdo con los intereses del acompañado y acompañante, de tal manera que no hará siempre lo mismo con cada uno de sus acompañantes, diversificando así las opciones para hacer y estar en el cotidiano del paciente. Ahora bien, puede darse el caso que el paciente, sobre todo con los pacientes de mayor gravedad, que no hay interés, al menos eso pareciera. Ahí esperamos que la presencia del acompañante sea lo que pueda modificar esta situación. Por ejemplo, nos podemos encontrar a pacientes que casi no nos comunican, o bien no quieren salir de su cama, no queriendo hacer más que dormir. Lo que puede llegar a ocurrir en tales circunstancias resulta conmovedor a partir de la presencia del acompañante. Ahora bien, una vez planteada la organización del dispositivo terapéutico, me referiré a algunas preguntas que me he hecho desde un inicio en ese espacio cotidiano que se comparte con el paciente. La primera de estas preguntas es: ¿cómo recibir lo que respecto a su delirio nos cuenta el paciente, dado que su decir pueda estar fuera de toda lógica racional? Otra pregunta es: ¿cómo lograr que mi paciente quiera hacer algo con su tiempo? A veces puede ser que solo quiera dormir, como lo había comentado. Además de este y otros problemas que van apareciendo en el curso de un acompañamiento, mi gran problema es cómo interpelar a mi paciente como sujeto, es decir, cómo evitar su adiestramiento con la pretensión de que se comporte adecuadamente. Poner límites es importante para que éste no se desborde, es decir, el paciente, y vaya por ahí consiguiendo problemas o causándoselos a otros. Sin embargo, yo me preguntaba desde dónde y con qué poder he de decirle lo que tiene y puede o no hacer. Es sin duda una pregunta ética para mí. Lo que tenía claro era que no se trataba de reglas de conducta, aunque estas últimas son necesarias. Pueden o no coincidir con los límites. Y ahora, bueno, trataré de ejemplificar esto.
Una vez conformado el Centro Psicoanalítico Monte Albán, formo parte del equipo de acompañamiento, comienzo a trabajar en el área denominada Centro de Día, con la consigna de no ejercer ninguna coerción para que el paciente haga o deje de hacer tal o cual cosa. Es ahí, me toca enseñar a una paciente, me toca acompañar a una paciente que con regularidad rompe todo tipo de reglas, así también con las reglas pertinentes para el buen funcionamiento del centro. Por ello es fundamental lograr que la paciente acate algunas de estas reglas, claro. A esta paciente generalmente por su tendencia a romper las reglas se le abruma con algunas cuestiones como debes de, tienes que hacer, y ella, su manera de reaccionar es sentirse invadida desde mi punto de vista por tantas prohibiciones, lo que exacerba su manera de decir, yo no sigo reglas, es lo que ella repite constantemente. Por otro lado, ella tiende a invadirme a mí personalmente, me quiere tocar, frecuentemente quiere meter las manos a mi plato cuando comemos, también pretende que yo siga sus órdenes, como siempre dice, tú haz tal o cual cosa mientras yo hago tal o cual otra, o bien tú haz porque yo no puedo. Y además busca mi complicidad para romper las reglas del centro. Cuando intenta manduquear, solo le digo no. Y si pregunta por qué, solo le digo no quiero. Este no parece bastar, pero pasado algún tiempo, es que ella vuelve a la carga intentándolo de nuevo. Las explicaciones están de más y no es que no las entienda, pero reacciona a las explicaciones como saturándose de palabras. Cuando pasa esto, su decir con gritos y mucha molestia es, yo no respeto reglas, y a continuación argumenta, también a gritos, mil y una razones de por qué no las respeta. Lo mejor con esta paciente para mí ha sido no discutir, aunque no me parezcan sus razones. Con ella he optado por escuchar su enojo, solo pidiéndole que no grite y no ponerle atención hasta que baje la voz. Recuerdo ahora una escena de la película La lengua de las mariposas, no sé si la hayan visto, cuando el profesor le da la espalda a sus alumnos esperando a que estos se callen. Es precisamente eso que hago cuando esta paciente empieza a gritar. Tras de esto le hablo de las posibles consecuencias de ir por la vida echando bronca. Otras veces dejo que se enfrente a esas consecuencias. Cuando en los cafés, lugares a los que acostumbra mucho ir, se pelea con el personal que atienden, intenta que yo salga a defenderla. En esos casos le digo, tú resuélvelo, yo aquí estaré esperando a que lo hagas. Claro, le hablo de la conveniencia de no enemistarse en esos lugares, donde por mucho y de toda la vida se le acoge. Es curioso, esta paciente generalmente no puede estar en su casa porque se genera mucha violencia entre ella y sus hermanas. Entonces, ella siempre se va a refugiar a los cafés y la tratan muy bien. Me sorprende la sensibilidad tanto de los meseros como del policía de la puerta, como le tienen paciencia y la acogen realmente. Lo que tengo en mente en este caso es no violentarla desde mi lugar de acompañante. Supongo que no lo logro del todo, pues por ejemplo, si noto que huele mal porque no se ha bañado o porque no se ha lavado la boca, le digo en un tono amable, necesitas un bañito, o bien le pido, ve a lavarte la boquita, por favor. Justo el usar diminutivos, supongo, es para lograr que haga lo que yo quiero, aunque no use un tono violento o sarcástico. Le estoy diciendo qué hacer. Y con esto me pregunto, ¿esto es el costo de tener una relación? Es ahí donde aparecen los límites en realidad. Es donde me paro como otro frente a ella, con límites acordes de lo que quiero
y puedo tolerar. Que por otro lado le permiten a ella de vez en vez que se salga con la suya. Esto es, de que yo haga también algo de lo que ella quiere. Ahora, ¿por qué digo esto? Es porque en ese compartir la cotidianidad suelo desayunar con ella cuando le acompaño o como, o comer según la hora. No necesariamente tendría que hacerlo, pero en mi idea de acompañar importa. Si desayunamos, yo preparo y ella colabora con hacer el café, poner la mesa, calentar las tortillas. Dado que como no quiero estar supervisando si tiene los protocolos de higiene necesarios, entonces yo prefiero preparar los alimentos para compartirlos con ella. Creo que ahora en esta etapa de COVID no puedo ser tan flexible con que no siga las reglas de higiene. Después de algún tiempo descubro con agrado que ella decide cuidar su higiene por sí misma, pues dirá con frecuencia, hoy me bañé porque te iba a ver. Por movimientos así es que se forma el lazo social, me pregunto. Es decir, ahí donde importa el otro. El cuidado del cuerpo, actividades de recreación, conversar, son elementos con los que se inventa una cotidianidad entre el acompañante y acompañado, con cada uno de manera distinta, todo lo cual se articula con aquello que se repite una y otra vez, y que en este caso que les cuento es la violencia exacerbada que parece no tener fin. Y si no tiene fin, considero, es porque algo que dice la paciente se nos escapa. Aunque por otro lado, no evita que algo ya se haya movido en ella. Muchas gracias.